Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcahue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro. Bueno, antes de hablar de tu personaje en teleserie, me gustaría que conversáramos un poco sobre tu proyecto Hasta que valga la pena vivir. ¿Qué tan movilizador fue el estallido social para ti, para hacer este proyecto? Fue súper movilizador, creo que para la mayoría de los chilenos. Fue un libro que surgió cuando íbamos con mi pareja caminando, como muchos manifestantes en la calle, y íbamos viendo que las demandas estaban plasmadas en los muros y que finalmente era una gran demanda, digamos. Entonces se nos ocurrió esta idea de hacer un libro, digamos, con imágenes que pronto serían borradas. Entonces, como un ejercicio de memoria que fue súper enriquecedor para el momento que estábamos pasando. De hecho, a medida que más pasa el tiempo, como que le agarro más valor a ese libro, ¿no? Porque están ahí las imágenes y las demandas que finalmente vimos todos el resultado de esa gran manifestación. ¿Por qué es tan importante la cultura y por qué se condenan con tanta fuerza las palabras de la ministra de Cultura? Me da hasta no sé qué sentimiento será, pero no podría decir que es una ministra de Cultura. Creo que estamos sin ministra de Cultura. Si bien Consuelo Valdés está ahí en su asiento, digamos, no ha defendido en lo absoluto la cultura y creo aún más que está muy lejos de interesarle. La cultura, Jorge, es importante para un país, para nosotros, para las personas, porque de partida es un derecho humano tener cultura. La cultura nos hace pensantes, la cultura hace que nosotros podamos llevar a cabo nuestras ideas, o sea, la cultura es muy importante porque es el alma de un pueblo, o sea, imagínate, en la pandemia todo el mundo, ¿qué hacía si no tenía cultura, por así decirlo? Series, películas, pintar, leer, escribir, no sé, la cultura es todo, y en Chile ha sido desde la dictadura muy pisoteada la cultura, y ya venía muy pisoteada, mucho antes que la Consuelo Valdés. Entonces esta cosa de que nos hagan competir por fondos, que no sea un derecho la cultura, digamos, que sea un grupo muy reducido el que se gana el fondo, los fondar, es un flaco favor que se hace al alma de un país. Así como la educación es importante, la cultura también es primordial. Dentro de la educación tiene que estar establecida la cultura como principio, digamos. Entonces, si bien Consuelo Valdés, eso te podría decir de ella, la verdad es que no representa en lo absoluto un sentir y creo que está muy ausente, creo que sus manos están manchadas de indiferencia y no tenemos ministra, la verdad. Eso, y por eso es importante todo este proceso constituyente que se viene, ¿no? Para poner ojo, para saber, no sé, para cambiar un poco más la visión, ¿no? De un Chile que está un poco perdido. El mundo de la cultura en Chile ha sido a pulso, o sea, somos pocos, no somos un gran país, somos pocos, el mundo de la cultura también son pocos. Pero aún así, cuando hay que unirse, nos unimos y creo que pronto viene la salida de Consuelo, así como se fue Rojas también en su momento.
Luciana Echeverría es la protagonista de este episodio, el número 56 de Impacto en el Rostro. La actriz hizo su debut en el género gracias a Corazón Rebelde, luego de su paso por Carcú. En la adaptación de Rebelde, Luciana interpretó a María José Colucci. Considerando que el estallido social partió gracias a los jóvenes que evadieron el metro, ¿cierto? ¿Tú consideras que la televisión le da la profundidad necesaria a las historias juveniles? Sí, bueno, los jóvenes no solo saltaron el metro, recuerdo también la Revolución Pingüina, que yo también estaba allí, y no solo los jóvenes, sino las mujeres también partimos con esta revolución. Recordemos que antes del estallido también estaba el movimiento feminista muy fuerte, también como dando un ejemplo de unión, ¿no? De congregar a muchas personas en un mismo lugar. Pero más allá de eso, y yendo a tu pregunta, creo que no, está muy lejos la visión que se ha dado juvenilmente. Corazón Rebelde era una copia de Rebelde Way, Argentina. Los argentinos son mucho más sexualizados y estereotipados en su manera de hacer televisión, ¿no? Mucho más que los chilenos. Y esos patrones de personaje no han cambiado mucho. Y eso, creo que sí era un mercado con todas sus letras. En su minuto disfrutaste de María José Colucci. Creo que aprendí mucho en términos técnicos de cómo llevar a cabo una teleserie de 8 meses, digamos, grabando. Fue muy enriquecedor poder trabajar con mucha gente, éramos muchos. Yo venía de Carcú, que si bien éramos 6, era una productora muy pequeña. Me pasé de Carcú a una productora pequeña a un canal de televisión y a ver cómo se trabajaba realmente, digamos, una producción más grande. Entonces, desde ese punto de vista aprendí muchísimo en términos técnicos. Quizás lo que no me gustó y que me violentó siendo muy chica, hoy en día ya no, ojalá me pasara, pero ya no me pasa, pero que es esto de la exposición, digamos. Creo que ahí hay un tema que se debería de ver en todos los medios audiovisuales cuando se trabajan con más niños, ¿no? Y se deberían hacer cargo también los canales o quienes llevan o contratan a los niños, ¿no? Que es la parte psicológica de enfrentarse de repente a 5.000 personas que están gritando tu nombre, que son boom, como te decía. Así como Rebelde Way, RBD en México, acá en Chile más pequeño, pero sí hay un efecto de impacto no menor, como de eso, de la exposición, ¿no? Y cómo controlar tú siendo joven esa exposición. O sea, ¿qué? ¿Me hago amigo de mis fans? ¿Hablo con cada uno? Eh, o, o no, y si es que no hago eso no voy a tener pega, y si es que, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo llevar ese revuelo? Y en tu caso, ¿cómo lo enfrentaste? Yo me alejaba bastante, trataba de no ir mucho a los programas que me invitaban, a no ser que sea obligatorio por contrato, pero por lo general trataba de alejarme lo más posible y de separar lo más posible lo que era ese producto versus lo que era yo y mi realidad. En primera dama fue Cristina Santander, la hija del presidente de la República. Su personaje era hija de los roles de Julio Milostich y Catalina Guerra. Hemos tenido la oportunidad de conversar con varios actores de esta producción y ellos nos han comentado que a pesar de no haber liderado la sintonía, sienten que este era un proyecto bien escrito por el guionista Sebastián Arrau. ¿Tú compartes la visión, por ejemplo, de Catalina Guerra y de Céline Raymond, que esta era una producción muy bien escrita? Sí, totalmente.
Sebastián Rau, era muy interesante y enriquecedor poder aprenderse sus textos, sus líneas y poder interpretarlo de la mejor manera posible, porque se notaba que había víscera, ¿no? Se notaba que había trabajo, no alejado de la máquina de salchicha que muchas veces uno puede encontrarse en la televisión. Sebastián Arrau daba un punto diferente y recuerdo que lo pasé súper bien interpretando su línea, y a Cata Guerra, bueno, tenía un personaje claro, bastante bueno, de la ex mujer de este presidente, que finalmente están y que hacen como la parada, digamos, y fue visionario un poco en el sentido de que, claro, que pasa mucho, o sea, vemos a Piñera con su mujer y se especula mucho de que tiene un amante o no, digamos, entonces ese lado de la mujer que tiene que estar nomás, entonces es alcohólica, bueno, Cata Guerra hizo un personaje muy bueno, y al igual que Celine Raymond también, una mujer joven con ansias de poder, que es capaz de hacer cualquier cosa, como muchas también. Entonces, no, excelente. Y mi personaje, Cristina, que era la hija de este futuro presidente, que también está sumergida en la política de una forma muy poco honesta, y se empieza a ver un poco como la suciedad de lo que es la política, ¿no? Y trata desde su ingenuidad como de tratar de hacer las cosas bien, pero eh, todo se va derrumbando. Fue una excelente teleserie. No entiendo por qué a veces hay teleseries que son muy buenas y no les va tan bien como deberían, siendo como los que conocemos un poco más cómo se formulan las historias, o cuando uno dice esto es una buena historia o esto es una mala historia. Ahí todavía no tengo el, ¿cómo se llama? La sabiduría, pero no, sin duda es una excelente teleserie. En el 2011, Luciana abandona Canal 13 y se suma a Témpano de TVN. Ahí interpretó a Teresa Truman, una joven que sufría de bulimia. Lo mejor de la teleserie fue viajar al sur. Eso no me... No, sí, no conocía Puerto Natales, fue precioso, hicimos 2 viajes, la experiencia de estar allá es maravilloso, estuvimos 5 días, sí, 5 días en barco, el mareo a tierra era fuerte después, hacíamos los interiores en el estudio, en TVN, y claro, fue un personaje que trataba o intentaba tratar un poco la anorexia la bulimia, perdón, de Teresa, pero era un personaje que le costó agarrar vuelo, como que no sentía que se desarrolló como se debería haber desarrollado. También creo que caí un poco en el estereotipo que buscaba en ese momento Kena Rencoré, o que buscaba, que de repente lo veo replicado en distintas teleseries, que es como, dale con teñirle el pelo rubio, ¿cachai? Y yo como siendo nueva, tampoco uno puede como opinar tanto si no eres mal visto, como que esas cosas que creo que ya han ido quedando en el pasado, me imagino, esas conductas un poco extrañas. Nada, hicieron que en el fondo me sintiera guiada y no poder como realmente como, aparte que era un canal nuevo, era todo nuevo, entonces no tenía la misma confianza que ya tenía en el 13. Eh, pero, pero eso, la verdad, tengo muy poquitos recuerdos de Teresa, me gustaba mucho la temática y me quedé con la sensación de que se pudo haber explotado mucho más, siendo que muchas mujeres tienen bulimia o anorexia. También por esta cosa de tratar de encasillar en un prototipo, que tiene que ver también con una tremenda inseguridad personal.
En el segundo semestre del 2011, Luciana pasa al horario nocturno y es la protagonista de Su nombre es Joaquín. En la producción grabada en el Valle del Elqui fue Magdalena Silva, una mujer que, confundida, terminaba siendo parte de la secta de Joaquín Arellano. Recuerdo que también esa serie fue visionaria porque después vino el caso de Antares de la Luz, ¿no? Poquito después yo. Y bueno, fue un personaje que aprendí mucho, bastante, y, y fue mucho trabajo. Lo que sí recuerdo de la parte como del desarrollo del texto de ese personaje era que partía sufriendo Magdalena, seguía sufriendo Magdalena y terminaba sufriendo Magdalena. O sea, era un personaje que sufrió toda la teleserie. En ningún momento tuvo un momento de respiro, de luz, digamos, era un personaje muy, muy sufrido, lo cual me llevó a desgastarme mucho emocionalmente, no solo por la teleserie, sino porque venía también con otra teleserie anterior en el cuerpo. Entonces fue muy agotador en el sentido emocional. Y claro, era una temática, como te decía, que fue un poco visionaria con este caso que pasó acá en Chile con Antares de la Luz. Con respecto a trabajar con Álvaro, nada, él es un actor, galán, ícono de las teleseries, entonces él era el protagonista, digamos. Y más allá, la primera escena de esta teleserie es tu personaje descubriendo a tu hermana, que era interpretada por María José Llanes, con su papá, Mauricio Pesutich. ¿Crees que, dicho en buen chileno, esta teleserie se fue al chancho con las temáticas o sientes que todas tuvieron la profundidad? Totalmente. Después se transformaban en zombies. Creo que ahí también fue rarísimo, pero bueno. Sí, era difícil abordarlo, pero también fíjate que la temática esa que tú mencionas, viéndolo ahora de otro punto de vista, era necesario para entender por qué estas mujeres llegan a una secta. La mayoría porque sus vidas están destrozadas, entonces creo que sí era relevante mostrar algo, por lo menos así, para tratar de entender por qué hay todo este movimiento de seguir a un gurú, de pertenecer a una comunidad, de alejarte no sé, de buscar la luz, por así decirlo. Entonces, claro, yo creo que esas temáticas aportaban al guión. Luciana, tú en esta producción te debatías entre el amor del personaje de Francisco Pérez Banen y Álvaro Rudolphy. Te quiero preguntar sobre las edades, porque generalmente al galán siempre se le asigna en televisión, sobre todo en teleseries, a actrices más jóvenes, no viceversa, no es normal. ¿Compartes esta visión? ¿Qué te parecía a ti actuar entre estos dos actores mucho mayores que tú? Te hago la pregunta, dime tú, ¿qué piensas? Por qué sucede esto? O sea, Yo creo que hay un machismo, evidentemente. totalmente, totalmente. Para mí era súper raro. Con Pancho Pérez no tanto, pero aún así era como mayor y yo era muy chica, tenía 20 años creo, no sé, 20, 21 por ahí. Y me pregunto por qué sigue el mismo galán de hace 20 años haciendo el mismo papel que ya pasó de su edad. ¿Por qué él sigue ahí? No lo sé. Tengo mis teorías, digamos. Sin nada contra Rudolfi, digamos. Pero lo que tú dices es cierto, no era para tener un personaje de esa edad con dos galanes tan mayores. No, no está bien, no está bien. Luciana, y con respecto a la locación, ¿tú conocías el Valle del Elqui? ¿Te gusta el Valle del Elqui? ¿Lo pudiste disfrutar o eran tan agotadoras las jornadas de grabación que poco pudiste disfrutar de este lugar tan bonito de la cuarta región? Es hermoso. Yo sí conozco Valle del Elqui, pero cuando fui a grabar no lo pude disfrutar como podía porque realmente
explotador los horarios en que uno tiene que estar 7 y 4 trabajando, digamos. Sobre todo con una carga emocional como lo que te decía, que era de que partía sufriendo, seguía sufriendo y terminaba sufriendo Magdalena. Entonces, el personaje sufría, sufría y sufría y sufría. Entonces, claro, no lo pude disfrutar como quisiera, pero sí siempre se rescatan cosas buenas, ¿no? Del equipo, de la gente, pero, pero finalmente uno está concentrado en su trabajo. Al final de tu personaje, ella finalmente tiene al hijo del líder de la secta, que era interpretado por Álvaro Rudolphi. ¿Qué te pareció el final de Magdalena en esta historia tan bizarra, con zombies? Es súper bizarro. Yo creo que yo después de los últimos capítulos, creo que ya no leía los capítulos, sino que leía simplemente mi historia, porque ya comentábamos con todos los actores, digamos, que se fue de las manos, como esta cosa que se fue como, partió muy real, y creo que era un tema que se podría haber conservado en que fuese real, porque sucede, y lo vimos después con Antares de la Luz, pero como a la ficción y le quitó verosimilitud a los personajes y a la historia. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se fue por un lado de zombies que nadie entendió. ¿Y esto lo pudieron conversar en algún momento con Víctor Carrasco? ¿Pudieron quizás entender por qué este giro? Es que yo creo que ahí no se metía mucho Víctor Carrasco, los directores en general. Bueno, no sé, habría que preguntarle un poco a él, pero creo que él es más director técnico, digamos, de contar la historia que pasan en el guión. La que se encarga ahí, o la que se encargaba, no sé, era Dani, o sea, la Kena Rencoret, digamos. Y ella contrata guionistas y no es un guionista, son varios guionistas que se tienen que poner de acuerdo y que unos llevan una historia, los otros llevan otra historia y finalmente creo que no hay tiempo en las teleseries de reflexionar mucho sobre el guión. Por eso el que logra hacer un guión bueno dentro de una presión alta como es la televisión, llega a ser un muy buen guionista de teleseries, digamos, porque logra conservar su idea, su texto y lo logra cuidar dentro de una seguidilla de cosas que van pasando. El productor, la directora, el director en cancha, digamos. Entonces, nada, por eso, no sé, Primera Dama tenía su guión súper bien planteado, digamos, su idea súper bien planteada y no hubo necesidad de irse para otros lados. Creo que aquí en su nombre Joaquín, no sé qué pasó, no soy guionista. Solo sé que partimos siendo una secta y terminamos en zombie. No sé qué uno puede sacar de eso. En el 2014 hiciste Chipe Libre, donde interpretaste a una escort, Diana. ¿Cómo te preparaste para este rol? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con una mujer que se dedica al comercio sexual? Vi entrevistas en internet, me acuerdo, de una escort que llegó a la presidencia. No me acuerdo en este minuto quién era. Pero sí que, no a la presidencia, que había sido política, así fuerte, y era una escort, y era un poco el personaje de Diana. Entonces ahí me basé un poco y eso, y estaba haciendo mucho ejercicio físico, por así decirlo. Estaba haciendo trapecio, también como para calzar un poco para hacer escort. Sí, era bonito, me gustó el personaje, era entretenido. A la gente le gustó harto también, recibí hartos comentarios en la calle. Nuevamente con un actor mayor, en este caso con Cristian Campos. Sí, también. Es que eso sucede mucho, es común. Todo lo que me hablas de ahí para atrás, claro, recuerdo eso como con personas mayores que mi edad antes. Y creo que es como, tú lo decías, es como una estructura súper patriarcal.
que hoy en día uno lo puede ver con claridad absoluta. Si yo antes lo hubiera tenido con claridad absoluta, probablemente no lo hago. Yasai Vegan Sushi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram @yasaivegansushi. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp +569 4139 1563. Porque, claro, ahora todos decimos, sí, esto es así, es patriarcal, es machismo, pero te juro que hace unos tiempos atrás uno no lo veía, y no lo veía nadie. Estaba súper normalizado en todas las áreas. Casi que no era un tema, y hoy en día es un tema. Y eso quiere decir que qué bueno que haya ocurrido también para tener ejemplos, ¿no? Si no, no nos perderíamos, pero cosas que no pueden volver a pasar, digamos. En La Poseída fue Carmen Marín, una joven de 16 años que experimentaba extraños sucesos que para todos eran obra de Satanás. La historia, ambientada en 1890, está basada en el libro La endemoniada de Santiago, de Patricio Jara. Hace algunas semanas pudimos hablar con Francisco Melo y nos comentó que él había considerado esta producción como una muy buena historia y que sería interesante que TVN la retransmitiera. ¿Te quedas con esta sensación también? ¿Era una buena teleserie? ¿Era una buena historia? Tiene muy de cerca la apreciación, pero sí, creo que es una tremenda historia, es un tremendo caso. Hace poco dieron un reportaje del primer caso de exorcismo en Latinoamérica, que fue Carmen Marín. O sea, Carmen Marín abrió la rama de psiquiatría en Chile. Carmen Marín puso en duda a la Iglesia Católica y ¿cómo se llama? Y la rama médica. Por primera vez era un pueblo que se cuestionaba qué estaba pasando, ¿no? Entonces creo que se logró. Yo de verdad, Jorge, que pensaba, yo leí el capítulo, o sea, primero a mí me habían llamado un año antes para interpretar a este personaje y yo había dicho que no, porque venía después de hacer su nombre es Joaquín, qué sé yo, y dije, me voy a matar, emocionalmente me voy a matar. Entonces, lo que dije en ese momento fue que no. Después pasaron unos años y todavía no encontraban al personaje y yo estaba sin trabajo y le pedí al productor si es que yo podía hacer el casting, porque estaban buscando por todas las escuelas de teatro. Entonces me dijo que ya me preparé solo como para sacarme el gusto de a ver si podré o no podré, pero todavía no tenía claro si es que quería hacerlo. Y hasta que, bueno, quedé y lo hice, digamos, y fue tremendamente positivo todo lo que sucedió con Carmen Marín, desde los textos, desde la preparación que nos hicieron. El elenco, es un muy buen elenco el de esa teleserie. Un tremendo arte que hicieron, construir una calle del 1800. Eh, eso era la parte de atrás del canal, me acuerdo. Sí, de Mingo. Ujú. Que creo que todavía está. Luciana, y con respecto al trabajo de con Rodrigo Sepúlveda, el director de esta producción, que también fue el director de Tengo Miedo Torero. Claro, sí. Bueno, con Rodrigo, excelente. Por Rodrigo tiene una visión muy amplia, en donde permite que los actores se expresen realmente, que tengan opinión, que seamos parte de un colectivo.
Y creo que eso fue fundamental para cualquier cosa, la verdad, para construir cualquier cosa. Y eso creo que lo tenía Sepúlveda, y si bien él estaba como cabecilla de todo esto, quien estaba en cancha, por así decirlo, era Víctor Huerta. Entonces, claro, lo que te comentaba antes que se me había olvidado era que yo leía los libretos y yo dije, ¿cómo va a ser sostenible una teleserie de posesión en Chile que no se vea ridícula? Que no hagan memes constantemente de lo que se está haciendo. Ese era mi mayor desafío personal, que lo que estuviéramos mostrando no se transforme en una parodia, ¿no? Porque es muy difícil, sobre todo si no somos expertos en contar historias así, porque yo decía ya, el exorcista, la niña terminó con problemas y hizo 2, 3 escenas de exorcismo. Era una película, pero yo tenía que estar 8 meses haciendo posesiones. No era una posesión, eran millones de posesiones. Entonces, eso, mi mayor temor era que saliera lo más creíble posible. ¿Y tuviste algún tipo de, cómo decirlo, problema o cansancio especial por este tipo de carga de posesiones? ¿O tenías alguna técnica como comillas de limpieza, si es que crees como en estas energías, no sé cómo decirlo? En ese tiempo creía mucho, de hecho me asusté mucho. Al principio vivía sola, me leía los textos, me pasaba rollo en las noches, no, terrible. Pero, pero también parte de la decisión de decir que sí fue, no puede ser que esto me trabe, ¿no? Entonces, lo que hice fue que mi hermana es bailarina y es profesora de yoga también. Entonces, al final transformé todo lo que era así como diabólico en expresiones corporales que estaban muy asociadas al yoga también, mezcladas un poco con histeria, pero también en este pensamiento de qué era lo que yo pensaba personalmente como actriz con respecto a la posición, porque yo podría haber sido una actriz que pensara realmente en el diablo, ¿no? O puedo ser una actriz totalmente atea, pero en ese momento no tenía ninguna de las dos cosas muy claras. Entonces lo que hice fue estudiar bien a los católicos, a la medicina, por qué pasaba esto, por qué las personas con ataque de histeria tienen fuerzas superiores, bueno, etcétera. Todo un tema como para poder entender esto, pero me fui a Platón. A Platón y qué pensaba sobre la histeria femenina, ¿no? Y él decía que todas las mujeres tienen en su seno un animal sin alma. Entonces me hizo mucho sentido, no sé por qué, pero como que me agarré un poco de eso. Y tenía como mi cuaderno, por así decirlo, en donde escribí muchas cosas de todos lados, que era como mi santuario, por así decirlo. Tenía fotos de gente importante y le pedía igual permiso al alma de Carmen Marín para poder interpretar esto y que ojalá ella me ayudara también a interpretarlo de la mejor forma posible, para también esta cosa de que no se viera como lo ridículo, ¿no? Eh, que pueda suceder. Hoy en día tengo otros pensamientos, pero sí ese respeto me sirvió para tomarme con mucha seriedad el personaje de Carmen. En otras producciones, ya sea en otros lenguajes también, de historias sobrenaturales, ¿les pasó algo paranormal? No, ¿sabes qué? Todo lo contrario, fue una producción con mucha buena energía. Resultaban las cosas, el elenco nos llevábamos muy bien. Yo hasta el día de hoy conservo amigas de ahí, a la Pancha Gavilán, a la Gabriela Arancibia, a la Daniela Ramírez, hasta el día de hoy nos juntamos.
conservo amigas, a gente, y que muchos tienen mucho cariño por ese proyecto, y nada sobrenatural, rompiendo un poco los mitos también. Su última teleserie fue Gemelas, la adaptación de Buscando a Nina emitida por Chilevisión. El personaje de Luciana, Perla Aros, desaparece de la trama sin mayores explicaciones. ¿Qué habrá ocurrido? Problemas con los productores, problemas con el jefe de ahí, que debe estar hasta el día de hoy, que es Gustavo Bermúdez, que es un argentino que vino por Turner a hacerse cargo de, digamos, el área dramática de Chilevisión. Pero claro, problemas con él, problemas que pasaban a la interna, trabajamos en condiciones muy paupérrimas, por así decirlo, y en un momento que alzamos la voz, gente mayor que estaba ahí, él dijo un par de cosas a lo que yo le contesté, y desde ahí, al parecer, mezcló los problemas personales con el guión. Porque era un personaje muy querible, que le estaba yendo muy bien. No sabíamos que le iba a ir tan bien, pero uno conoce cuando en el elenco, en el equipo, los personajes están como calzando, por así decirlo. Y era un personaje muy chico, en donde yo estaba y tenía muy poco texto. Pero ese texto que decía era muy entretenido, por así decirlo. Entonces, no hay personajes chicos, digamos. Y yo lo acepté también, este personaje, por eso, porque era un personaje pequeño. eh, y bueno, fue creciendo el personaje, no yo. y, y al parecer pasó eso, y creo que mucha gente se dio cuenta que no tiene nada que ver, que no sabe de teleseries, que no sabe, pero porque mucha gente me escribió. Y no me había pasado antes con otros personajes, como ¿qué pasó? ¿Realmente qué pasó? Qué raro. Salió y no apareció más. Y eso lo encuentro no feo, feísimo de hacer, muy poco profesional. Pero bueno, es parte de, lamentablemente. Y también creo que con este estallido, con todo esto que está sucediendo, eh, creo que todas las conductas patriarcales, en todo su forma, están desapareciendo cada vez más. Luciana, hablemos un poco de Camaleón, esta serie que se ve interrumpida debido a la pandemia. Cuéntanos un poco en qué consiste Camaleón y en qué etapa está el proyecto. Camaleón es un libro que escribió Javier Rebolledo, quien es mi pareja, quienes hicimos un teaser junto a Daniel Uribe, productor, para contar esta historia. Camaleón se trata sobre la historia de Mariano Jara, que era un doble agente en la época de dictadura. Se rodeaba con los grandes empresarios de la élite, de Flamingo, muchas fiestas en el Flamenco, era dueño del Flamenco, era dueño de las tiendas Nadir de esa época, de las radios, televisores Nadir, y, pero a su vez guardaba las armas del Partido Comunista en las bodegas del Flamenco. Por lo tanto, era un doble agente. No se supo de su doble militancia hasta que salió este libro. Recién ahora muchos amigos de él supieron que él realmente era comunista. ¿Por qué él decide irse contra los comunistas también? Porque le jugaron chueco los comunistas también a él, con dinero. Entonces, bueno, una historia ficcionada igual, eh, en donde es muy interesante, y yo voy a representar a la Wendy, que era amante de Mariano en la vida real. Y bueno, ahí tenemos es una historia, la verdad, bastante entretenida, interesante, y creo que por lo que estamos viviendo ahora,
Cae como anillo el dedo. Luciana, pero esto, ¿en qué proyecto, en qué etapa está el proyecto? Estábamos listos para grabar en plena pandemia. Estábamos listos con la dirección de casting. Aparte de trabajar como actriz, también hice la dirección de casting del proyecto en general. Entonces ya teníamos a todos los actores. Se estaban viendo las locaciones para grabar en 2 semanas más. Y partió la pandemia. Entonces tuvimos que suspender. Y hoy estamos en el proceso de esperar. Se va a hacer sí o sí, pero de esperar hasta junio, quizás del otro año, mayo, porque es un riesgo. Yo sé que muchas producciones están grabando porque A, B o C motivo, se necesita, bla, bla, pero la verdad es que es un riesgo. Eh, si es que grabamos y uno se contagia y pasa todo y perdemos eh, en la producción, estamos muy acotados con todo, entonces no podemos correr ese riesgo. Entre no correr ese riesgo, para cuidarnos también, aplazamos el proyecto hasta lo más tarde que se pueda, digamos, hasta que haya alguna vacuna, alguna solución más concreta. Los desafíos de la ficción en general en tiempos de pandemia, porque quizás las personas que no trabajan en el audiovisual no dimensionan los costos que significan grabar cualquier tipo de producciones hoy en día. Totalmente, o sea, es un costo grandísimo. Piensa que todo sube, o sea, desde el maquillaje, que antes ocupaban un maquillaje para todos, por así decirlo. Cada uno va a tener que tener su maquillaje, sus pinceles, no sé, desde eso hasta no hacer escenas humanas, ¿no? Que es de abrazo, que es de cercanía, que quizás es de beso, es de grupo, es de fiesta. Desde eso hasta a tener que hacer escenas con distanciamiento social, ¿qué es eso? Entonces, desde la parte como teórica hasta la parte más técnica, es un golpe muy fuerte y asumiendo además que no tenemos cultura aún que nos proteja, muchos artistas tan solos, tan independientes. Las producciones que se están haciendo son 2 o 3, Jorge. No sé, Fábula, Parox, que va a hacer ahora algo, quizás, y no sé, Good, no sé. Y cuesta mucho entrar a eso. Sigo hablando un poco como de las competencias de Fontar, ¿no? De los premios y como la desestructura que tenemos a nivel cultural. Y más sumado a la pandemia, o sea, estamos en el suelo. O sea, entonces lo que nos toca es como asumir, tener resiliencia con todo esto, unirnos como gremios y hacer quizás algo políticamente importante, ¿no? Pero la verdad, si me preguntas a mí, no tengo mucha esperanza, eh, lamentablemente. Pero no tengo mucha esperanza en que esto, no sé. También hablando en teleseries, creo que las teleseries también están, bueno, Verdad Oculta la ha ido súper bien y eso es maravilloso, pero en general ya antes todos los canales hacían una teleserie, ahora es uno. Entonces, también va a quedar como, siento yo, en el pasado un poco las teleseries, como algo, que bacán, que como algo retro, ¿no? Pero también los auspiciadores y quienes ponen plata también se están yendo a Netflix, YouTube, Google, no sé, las grandes, o sea, lo que estamos viendo ahora, el mercado, digamos. Pero creo que son muchas las dificultades. Ojalá lo pasemos, ojalá encontremos luego una vacuna. Pero estamos pasando, y esto es una realidad, creo que uno de los momentos más duros que podemos vivir como gremio.
que pasó el 25 de octubre, ¿cierto? De la prueba ganó el 78%. Muchas personas creen que con eso ya ganamos, ¿cierto? Pero sin embargo es un camino No, no, bastante largo por recorrer. totalmente. ¿Qué esperas tú para este nuevo camino? ¿Qué esperas tú para este nuevo Chile? Mira, es muy fácil, o sea, no, nos costó mucho destituir, pero lo difícil ahora es constituir, construir, construir algo. Sabíamos lo que no queríamos, ya lo manifestamos, digamos, pero ahora, ¿en qué nos metimos? No. Pero sí, ahora hay que construir, digamos, y eso es un camino que yo no soy experta, que creo que lo tienen que hacer expertos, gente que en cada área, en cada lugar, lleve años, tenga muy claro cómo funcionan ciertas cosas y tenga propuestas, tenga ideas. Va a ser un camino largo y creo que tiempo al tiempo, por lo pronto que salga el segundo 10%, que salga el 1% para la cultura, por lo pronto que, no sé, tantas cosas, la verdad, pero eso, creo que ahora mirarnos y darnos cuenta que no eran los comunistas o no eran los de derecha, sino que era un pueblo y que eran las minorías las que también estábamos saliendo y que ya no va la guerra, ¿no? La guerra histórica de los comunistas y lo de los fachos, sino que esto es algo de grupo, de común, y que se vio reflejado en las votaciones. Así como que vi un meme también que decía, no eran 30 años, eran 3 comunas, ¿cachai? Esto es masivo, esto es de todos nosotros, de todos, allí no hay una guerra. Entonces, yo creo que es el momento de bajar las defensas y ahora sentarnos a pensar y a construir y a ver las herramientas que tenemos como país y ojalá que lo hagan gente que sabe. Y sé que hay mucha en el camino que se ha quedado y que saben mucho y ojalá, espero que sea un buen proceso. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcahue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.